se ayuda a llevar las cosas y bueno. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le vamos a pedir al Señor que Él sea el intermedio. Si bien Él está en este lugar, pero para que Él fluya en tu corazón y en el mío. ¿Amén? Así que yo te pido que cierres tus ojos. Padre, la honra y la gloria es solamente para ti, Señor. Tú has preparado este día, Padre. Tú has preparado, Señor, el corazón y el altar de cada uno, Padre amado, para poder entender tu palabra, para poder, Señor, rumiarla y tomarla, Padre amado, y hacer la obra viva en nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre amado, que toda distracción se quede inoperante en esta hora. Que todo principado, hueste de maldad, potestad de las tinieblas, deje de funcionar, porque tú estás aquí. Porque no hay más lugar que para ti, Señor. Porque tú eres el protagonista de nuestra casa, de nuestra vida, de esta reunión, de cada adoración que sale de nuestro corazón, Padre. Bendito sea tu nombre, tu presencia está en esta casa, Padre. Por eso yo te pido que tú hagas tu obra en esta palabra, Señor. Que así como espada de doble filo va hacia un lado y hacia el otro, corta, Padre amado, de un lado y del otro, Padre amado, rompe, quiebra, libera, Padre, satúranos de tu espíritu, quita lo que no es bueno, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor, para ser esos hijos obedientes, esos hijos aprobados, agradables para ti, Señor. Yo te doy gracias y bendigo la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en una palabra recontra y súper reconocida, que es el Salmo 91. Salmo 91. Creo que está justo a la mitad. Creo. Por lo menos yo miro así mi Biblia y tiene lo mismo en un lado que del otro. Así que el Salmo 91. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Lo tienen todo? ¿Ya está? Amén. Dice la palabra de Dios. Morando, dice el título, bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Yo voy a leer todo lo que dice. Bendito Dios. El Salmo 91 no es solo una promesa de protección. Es una invitación a vivir cerca de Dios. No dice el que visita, o dice el que visita. Dice el que habita. ¿Y qué es habitar? Vivir. Por eso dice morando el título. Y morar es vivir, es habitar un lugar. El que habita es
en la intimidad constante con Él, donde el temor pierde su fuerza. Cuando vivimos bajo la sombra, aprendemos que no hay lugar más seguro que su presencia. Habitar en Dios es la clave para vencer el temor. El temor crece cuando nos alejamos de la verdad, pero se disipa. Disipar significa que se esfuma, desaparece cuando permanecemos en Dios. Cuando habito en Dios, el miedo no gobierna mi corazón. Busca a Dios en oración, en su palabra, en el silencio, no solo cuando tengas miedo, sino cada día. Dios es tu refugio, no es solo una opción. Dice la palabra: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Dios no quiere ser tu último recurso, sino tu primer refugio. En medio del temor puedes correr a Él con confianza. Dios no es un lugar al que huyo por miedo, es el hogar al que pertenezco. Su protección no falla, aunque el peligro exista. Dice la palabra: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí no te dice que no habrán peligros, sino que no tendrás que vivir con miedo. La presencia de Dios no elimina toda la dificultad, pero sí elimina el dominio del temor. Dice la palabra: aunque haya oscuridad alrededor de la luz de Dios, Dios permanece en ti. No niegues tus miedos, entrégaselos a Dios y permite que su paz gobierne tu corazón. Dice que los ángeles y el cuidado de Dios están contigo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Dios cuida de ti de manera que no siempre de una generación que aparenta tener vida, pero está espiritualmente muerta y envanecida. Vuelvo a repetir, por si no lo entendiste. Perdón, se me fue. ¿Me pueden traer un vasito de agua? Dios cuida de ti de manera que no siempre ves. Hay protección divina obrando incluso cuando no te das cuenta. Confía en lo invisible. Dios está trabajando a tu favor aunque no lo percibas. Dios responde al que le ama y confía. Dice: por tanto, en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La promesa final es clara. Dios responde a los que le buscan de corazón. Él no es indiferente a tu clamor. Cuando clamo a Dios, Él me escucha y me levanta. Habla con Dios con sinceridad. No necesitas palabras perfectas. Ay, gracias. Está bien, Habla con Dios con sinceridad y no necesitas palabra perfecta, solo un corazón rendido. Amén. A veces uno ve a Dios como el omnipotente. Uno cuando ora con Dios, no sé ustedes, pero yo antes, cuando yo conocí a Dios recién nuevita, yo le decía: oh Dios poderoso, omnipotente, todo Padre glorificado, y uno oraba de esa manera, ¿no? Porque uno leía la palabra de Dios, y la palabra de Dios, ¿no? Habla del Dios poderoso, el omnipotente, y así oraba yo, hasta que a mí me enseñaron que Dios era mi papá. Y yo a mi papá no le decía: oh Señor, Dios poderoso, alabado. Pero ahora, papá, ¿cómo andás? Necesito plata. Mira, papá, estoy mal. Mira, papá, o sea, así hablamos con nuestro papá. ¿O usted cómo habla con su papá? ¿Cómo habla con su papá? Así. O le decís: acá estoy, rendido entre los mismos. No le decís así. O le decís así. Uno habla en confianza, ¿no? ¿Cómo hablamos con el Espíritu Santo? Oh Espíritu Santo Altísimo, tú que vienes de allá arriba de los cielos, no. Porque dice que es nuestro amigo, ¿no? ¿Y vos cómo hablas con tu amigo? Oh Gustavo poderoso, porque tú eres el amigo fiel amigo.
tú eres mi amigo. Yo hablo así. Yo me siento y digo, mira, mentira Marta, vos no sabés, sabe todo. No sabés, estoy en estos días que no tengo ganas de que me hablen, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de hacer nada. Así hablamos, así tenemos claro. Entonces, a veces lo hacemos a Dios tan lejano, tan distante, sí, Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es sublime, Él es el gran yo soy, pero Él es el gran yo soy, sí. Pero yo no le hablo, gran yo soy, porque no porque existe, sí, hay una distancia, pero soy yo la que tengo que acortar la distancia. Yo tengo que entrar con confianza, dice que yo tengo que confiar en Él. Él es mi ayudador. Si yo habito bajo la sombra del Omnipotente, si yo moro en un lugar, si la presencia de Dios en mi habitación, si yo vivo con alguien, vivo con mi esposo, y vivimos los dos juntos, no puedo decir, esposo mío, tú que moras. No, hay una confianza. Hay una confianza, yo estoy confiada de que Él me va a ayudar, que Él va a ser mi protección, que Él va a estar, cuando yo tengo mucho frío, Él me va a abrazar, me va a cubrir y viceversa. Entonces hay una confianza, no es que yo entro con miedo porque vivo, antes vivía con el bicho, ahora ya no vivo más con el bicho. Entonces que yo ahora entro y tengo miedo porque está mi esposo. Yo vivo en confianza y con Dios es lo mismo. Con Dios tenemos que vivir en esa forma confiada porque Él nos creó para protegernos. Miren, yo les quiero leer algo. Que la verdad impactó mi vida cuando lo escribí. Tengo muchas cosas aquí escritas. Pero buscaba el momento para contárselos. Pues la verdad que cuando yo lo escribí digo, wow. Pero Dios es tan grande y es tan hermoso que Él hace todo perfecto, ¿lo saben? ¿Saben que va a ser perfecto? Mucho antes de tu primer respiro, antes que tus ojos vieran la luz o tu boca pronunciara una palabra, ya todo había sido preparado para sostener tu vida. La placenta no es un accidente biológico, es un diseño de precisión asombrosa, un órgano temporal creado exclusivamente para alimentarte, para protegerte y para darte oxígeno durante los meses más vulnerables de tu formación. Una vez que cumplió su misión, simplemente se retira. En este proceso no hay rastro del azar. La Biblia nos recuerda que Dios es un Dios de orden y de sabiduría. El mismo que diseñó la placenta es quien le aseguró a Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Su cuidado por ti no empezó cuando naciste, empezó mucho antes. Si Él se tomó el detalle de crear un órgano único solo para mantenerte con vida en el vientre, ¿realmente crees que hoy está dejando tu futuro a la suerte? La creación entera sigue gritando que detrás de cada detalle hay un autor que sabe perfectamente lo que hace. Y la verdad que yo cuando escribí esto y lo leí, lo escribí, digo, wow, ¿por qué ¿para qué está la placenta así? Para darle al bebé. Pero si se forma dentro de nosotros somos formados adentro del vientre de nuestra madre. Ese órgano sirve para esto y está creado para darnos protección, para alimentarnos. No hay otro órgano, no es que nos alimentamos del estómago de mamá o del hígado de mamá, un órgano que ya está dentro de nuestro cuerpo, o del útero de mamá. ¿No? Y ese órgano está conectado a nuestro ombligo, a la mitad de nuestro cuerpo, el ombligo está en la mitad de nuestro cuerpo. Y de ahí nace una vena que lleva a un órgano, que se llama la placenta.
que es un órgano que cuando vos nacés, yo nazco, se retira y se tira a la basura. Pero es un órgano tan preciso y tan espectacular, que está hecho nada más y nada menos que para mantenernos con vida, para darnos de comer, para mantenernos protegidos, para darnos oxígeno. Y está creado por el mismo que nos guarda, el mismo que nos cubre, el mismo que nos cuida cuando crecemos, el mismo que nos da el aliento de vida, el mismo que cuando le decimos, Señor, cuidanos, tengo miedo, Señor, guardame de la peste destructora. La peste destructora son las pestes que aparecen, porque hay pestes que destruyen. Ustedes lo saben. El COVID fue una peste que destruyó a cuánta cantidad de gente. Gente que estaba con Cristo, gente que no estaba con Cristo. Pastores, hijos de pastores, apóstoles, vecinos, amigos, abuelos, padres, esposos, hijos, se fueron por esa peste destructora que quizás nació en un laboratorio, pero que el hombre le dio lugar para que esto se propagara y Dios lo permitió, porque está escrito en la Biblia que estas cosas pasarían. Hay cosas que Dios, mientras estemos bajo la sombra del Omnipotente, mientras estemos bajo la mirada de papá, mientras vivamos con su presencia, nadie te dice que no vas a pasar cosas malas, porque en Venezuela y en Colombia seguramente había gente cristiana. Y ustedes saben, porque creo que todos tenemos Face, y hubieron un montón de gente que clamaba y que escucharon una voz que le decían, orá, espera que te vienen a buscar. Seguí clamando. Hay un niño que sintió que dice que había una persona de blanco que lo ayudó a salir y él lo vio. Hay otro niño que contaba que hubo una voz que le dijo, decile a tu papá que lo lleve a jugar afuera. Y bueno, y él obedeció, papá, tenemos que ir a jugar afuera. Y dice que agarró el papá, agarró un juego y agarró su hermanito y se fueron afuera. Y no terminaron de poner un pie afuera que se cayó el edificio. Entonces, las cosas malas van a pasar. A los hijos de Dios también. Pero una cosa es pasar las cosas malas sin Cristo y otra cosa es pasar las cosas malas con Cristo. Porque Él es nuestro guardador. Porque Él es nuestro ayudador. Dice si nosotros desmenuzamos, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Va a venir la gente mala, la gente que te persigue, la gente que te calumnia, la gente que te injurie, la gente que hable falso testimonio de vos, a pesar de que haga las cosas bien. Y muchas veces esos falsos testimonios y esas personas que te persiguen están en casa, están adentro, porque a todos nos pasó. No es que me pasó a mí solo, o que a uno, no, todos tuvimos un esposo inconverso, hijos inconversos, padres inconversos, que no creían en Dios, que pensaban que éramos locos, que nos habían lavado el cerebro, que nos querían mandar a dormir con el pastor a la casa del pastor, andate y que te dan un lugarcito y que te pongan una tienda en la casa. ¡Ay, colega! Muchos hemos pasado por lo mismo, pero ese mismo Dios que me transformó a mí, como te transformó a vos siendo, porque yo no creo que todos hayan, excepto algunos que nacieron en cuna evangélica, pero los que no crecimos en cuna evangélica pensábamos que este lugar era de locos. ¿O usted no pensaba eso? No pensaba, yo sí. Yo pensaba porque nosotros teníamos una iglesia a la vuelta que se llama Cristo la Solución, creo que creo que se llamaba así. Y nosotros veíamos, o veías en películas, cómo tocaban a la gente se caía. ¿Cómo se cae? ¿Quién la tira? ¿Qué se tira? ¿Qué se hace? Muchos pensaban eso, pero ese mismo Dios que rompió este corazón duro, también se va a encargar de romper el corazón duro del que te hace frente, del que te hace la guerra, del que es tu enemigo, de aquel que te persigue, de aquel que te injuria. ¿Sí? Esos son los que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Porque si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, no van a llegar. Se van a cansar de que
criticarte, como me criticaron a mí, me han dicho tantas cosas han dicho de mí, y eso no detuvo mi caminar, no detuvo mi amor hacia Dios, no detuvo mi servicio, no detuvo nada de lo que Él pudiera hacer en mí lo pudo detener, una injuria, una calumnia. Dice, no temerás al terror nocturno. ¿Cuántos tienen miedo de noche? ¿Quién dijo amén? Lo dije, mira, amén. Mira abajo. Y se escondió detrás de una cabeza por ahí. Todos tuvimos, yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque crecí de esa manera. Crecí con, seguramente algunos se identifican con la lucecita. A mí mi mamá, mire, me compró una virgencita ¿cómo se llama esta? De la San Luján, que se pone una virgencita de San Luján y me compró unas cosas. ¿Qué pasaba con esa virgencita? La prendida. ¿Dónde la tenía? Acá atrás. Entonces era mi velador. Era mi velador, miren, ¿no? Y eso me acostumbró a que yo tenía que tener una lucecita siempre. Entonces, muchos hemos tenido el terror nocturno, que veíamos sombras, que escuchábamos que nos venían a matar, que pasos así. Pasos, no había nada. Mi casa estaba, bueno, el pastor vivió en esa casa, estaba construida en 1865 y fue lugar de torturas en el tiempo de la dictadura. Entonces, escuchaba, usted no sabe las cosas que escuchaba ahí. Entonces yo escuchaba por todos lados que me venían a matar. Entonces yo prendía, cuando mi mamá se iba, yo prendía las teles de todas las habitaciones, los cuartos, teníamos 7 habitaciones, era una ex editorial, se prendíamos todo, prendía la televisión, prendía la radio, prendía todo, quisiera un chinche, cosa que yo, miren lo que es estar sin Cristo. Y hoy en Cristo, yo conozco gente que no puede dormir de noche, que no puede dormir solo, que no puede quedarse solo en su casa, porque ve fantasmas, porque ve, no sé, que sale la Llorona por algún lado, no sé lo que ve. Pero con Cristo eso no existe. Eso es obra del enemigo en nuestra mente. Porque dice la palabra de Dios, y si vos lo recitas, está en los Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y acá dice la palabra, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. La saeta era una flecha. Se le llamaba saeta, porque de día vuela la cosa. Y más cuando no estamos con la armadura puesta. Entonces la saeta vuela. ¿Dónde te vuela? ¿Dónde te clava? O en el corazón o en la mente. O en los pensamientos, o entra por tu oído. Y eso vuela. Parece que no, pero son pensamientos. Me voy a morir. No, para allá no voy porque a ver si me violan, si me matan, si no, por allá no voy a tomar el colectivo y te agarra la taquicardia y te agarra el pánico y ya me entra todo. Porque esos son saetas que vuelan de día. Que vos decís, pero si yo estaba bien. Como me pasó a mí, yo estaba bárbara. Después decir, bueno, yo no estaba. En ese momento estaba Lulu, estaba tomando mate conmigo, yo estaba bárbara. Bien estaba. Fueron 20 minutos. En 20 minutos me estaban llevando al hospital con un principio de ACV. Pero yo estaba re bien. ¿Y qué pasó en medio del camino? ¿Qué pasó? No sé. Pero que el diablo vino, porque las cosas, las saetas vuelan. ¿Y a quién vienen a atacar a los hijos de Dios? Aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente, porque moran, ¿sí? Porque te va a tocar, porque no significa que no te va a agarrar. Porque no significa que no va a llegar a vos una enfermedad. Porque Pablo tenía un aguijón en su carne. Y Pablo fue un hombre fiel hasta la muerte. Y sin embargo dice, no se sabe, pero era como un lunar que le tapaba toda la cara. Y él pidió que se le sacara ese aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Hay cosas que nos van a pasar y no significa que no nos van a tocar. Pero no es lo mismo que te toquen fuera de Cristo, que te toquen tambaleando, que te toquen desconfiadamente, sabiendo que no sé si me pasa algo y vos no sabés si te vas con Cristo.
Si uno mora bajo la sombra del Omnipotente, bajo la mirada de Dios, bajo la presencia, vos tenés que estar seguro. La muerte nos va a llegar a todos, hermanos. A ustedes no ven las noticias. Pastor allá se murió, el hermano allá y partió con Cristo. El niño no llegó a nacer. A todos nos va a llegar la hora. Pero no es el tema de que te llegue la hora. El tema es que te vayas con el Señor, porque recibiste tu corona de vida. No que te vayas de este mundo y que no sepas ni para dónde vas. Entonces el vivir bajo la sombra del Omnipotente tiene mucho, ¿sí? Dice la palabra de Dios, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es una espada. Esa es su verdad. Que te persiga la espada del Señor, la verdad que es su palabra, ¿sí? Ciertamente con sus ojos mirarás. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Verás que aquel que te hizo mal, verás aquel que te persigue, aquel que no tiene a Cristo, que vos muchas veces te sentás y decís, ¡chá! Ese no va a la iglesia, mira el tremendo auto que tiene, mira qué bien que le va, no le falta el trabajo, yo no tengo ni para comer, porque a veces hacemos esto los hijos de Dios. ¿O no lo hiciste alguna vez? Muchos hemos hecho, che, aquel no va nunca a la iglesia, nunca va a la iglesia. Y mira todos los días, cambian de ropa, de zapatos. Mira qué bien que gana. ¿Y yo? ¿Para cuándo, Señor? ¿Para cuándo? Yo que te sirvo, que te soy fiel, que mirá, que oro, ayuno. Algunos decimos así, oro, ayuno, y ni siquiera se acuerda de decir, Padre, perdona mi pecado. Bueno, me voy a dormir, chao. Y se olvida, hasta se olvida de eso. Pero bueno, siempre sacamos eso de la gloria. Aplaudimos para el Señor. La gloria es para Él. Amén. Y verá la recompensa de los impíos, porque aquel que va y que vive es el Señor. Si vos te podés te parás delante de su puerta, porque y le haces una simple pregunta. ¿Sos feliz? Quizás primero te dicen, sí, claro que soy feliz. Fíjate, tengo una buena mujer, tengo un buen esposo, mirá mis hijos, mirá esto, pero detrás del telón, bajo la alfombra de la vida, tiene hijos en la droga, tiene un matrimonio disfuncional, tiene falta de amor, una enfermedad terminal que no lo va a poder sanar con plata. Hay un montón de faltas que solamente con Cristo se puede. Vos tenés todo eso quizás. Te digo quizás porque no sé qué es lo que te falta o qué es lo que tenés. Pero a veces miramos lo que el impío tiene y le hace maldad y es el que te persigue, pero está mejor que vos. Pero vos, tus ojos, mientras sigas mirando y estando bajo la sombra del Omnipotente y morando bajo la presencia de Dios, vas a ver cómo Dios se encarga de él. ¿Amén? Amén. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Yo a veces digo, qué hermoso que es poner al Señor como tu habitación. Porque morar con Dios es que Dios lo llena todo. Y a veces uno dice, ¿no? Uno viene a la casa del Señor, o vas a tu casa y pones una adoración, o vas a tu casa y te presentás en oración, o X. Pero Dios cuando lo llena todo, la gloria, estas paredes no pueden contener la gloria de papá. Entonces esta gloria que está acá también puede estar en tu casa, puede estar en tu vida, puede estar en tu matrimonio, puede estar en tu salud, puede estar en tus hijos. Por eso cuando uno pone a Dios por habitación, lo llena todo. Cuando Dios entra en acción en una vida, todo cambia, nada puede quedar igual. Amén. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. No vas a necesitar que como los hijos de Israel tuvieron que pintar los linteles con la sangre del cordero para que la muerte pasara de largo. La muerte pasó por los primogénitos de aquellos que no tenían la sangre puesta en los linteles de su puerta.
Y tu puerta no necesita tener la sangre de un cordero, porque la sangre ya está. Dios hubo un sacrificio en esa cruz del Calvario, y tu vida fue pagada por precio de sangre. Tu casa fue pagada por precio de sangre, tu familia fue pagada por precio de sangre, tus hijos. Cuando uno entra, cuando yo entré al camino de Dios, Dios se empezó a ocupar de mis cosas, de mi vida, de mis hijos, de mi matrimonio. Tardó años, sí, porque yo caminé en obediencia. Yo en cualquier momento me caigo con todo esto. Caminé en obediencia, y mientras vos camines en obediencia y pongas los ojos puestos en Jesús, como decía el pastor los otros días, no mires para el costado, míralo a Él. Cuando vos lo mires a Él y no mires que tu esposo no quiere venir, que tu esposa no quiere venir, que tus hijos no quieren venir, que el vecino te hizo la guerra, que no te podés levantar. Cuando vos lo mires a Él y lo sigas a Él, y lo mires a Él y le sirvas a Él y vivas con Él, Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar de todo lo que está alrededor tuyo, que te hace en este momento la guerra. Dios siempre se encarga, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos, los ángeles, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspil pisarás. El aspil es una, pastor, vos que sabés más, es una víbora, ¿verdad? Es una víbora como sí, es un aspil, como la cobra, como la anaconda, una cosa así. Dice la palabra de Dios que hollaremos serpientes y escorpiones. Dice la palabra de Dios cuando Dios maldijo a la serpiente, que ella, sí, nos herirá el calcañar, pero que nosotras, las mujeres, le pisaremos la cabeza. Y hablo de la mujer, ¿sí? Como también hablo de la iglesia, porque la iglesia se asemeja a la novia, ¿sí? Nosotros vamos a estar seguros con Él y saber que podrá levantarse el león, podrá levantarse la culebra, podrá levantarse la venenosa, podrá levantarse lo que quiera levantarse, pero mientras el Señor esté a nuestro lado, mientras vivamos bajo la sombra del Omnipotente y los ángeles de Jehová acampen alrededor de nosotros, nada nos va a tocar. Que se cansen de hablar, que se cansen de hacernos trabajos y brujería que no van a llegar a nosotros. Se van a cansar. ¿Por qué? Porque somos invisibles ante los ojos del enemigo cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y para llegar a esto, para llegar a que el Señor diga por cuanto ha conocido mi nombre, significa que realmente estás confiando en Él. Que realmente pasarán tsunamis y tormentas y no vivirás llorando diciendo ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino, Señor, gracias, Padre, porque no importa lo que pase, como decía el pastor, no importa, mi vida está en manos de Él. Y si me muero por Él. Y si tengo vida, porque Él me prolongó la vida. Uno poder entrar a un quirófano y entrar confiado de que vas a salir bien. Y que pase lo que pase, Él está en el asunto. No que vas a hacer, entro no hay pero papá, ¿qué pasa a mí? Yo le decía a mi esposo, en 5 minutos vuelvo. Y en 5 minutos volvía. Una de las operaciones que yo tuve, que no la llegué a tener, fue cuando tuve un feto muerto adentro. Fui al quirófano 2 veces, las 2 veces salí. Las 2 veces, porque me agarró un miedo tan grande de morirme. Y bueno, me iba a morir si no me lo sacaban. Pero no entraba confiada, entraba siempre con miedo, porque yo no tenía al Señor. Porque no sabía lo que me deparaba ahí adentro. Hoy entro al quirófano, como me pasó los otros días, entré cantando, y entré, creo que es la primera vez que entro tan tranquila, y yo le veía a mi esposo, yo nunca lo vi nervioso.
Yo nunca lo vi nervioso, ni siquiera cuando entramos y nos dijeron, que ay, me puse nerviosa yo, nos dijeron, despídanse, porque yo lo miraba a mi hijo, como que despídanse, sí, ya, le vamos a entrar al quirófano y bueno, pero parecía una despedida, despídanse, pero él estaba tranquilo. Yo no lo vi nervioso, porque lo conozco nervioso. Yo creo que lo llevaba muy bien si estaba muy nervioso. Pero él sabía, por eso, ustedes fíjense que hasta el procedimiento fue tranquilo, pero más que la presión él estaba a las nubes. A las nubes estaba, tenía 18 de presión, y sin embargo Dios estuvo en el asunto. Y cuando Dios estaba en el asunto, como me pasó a mí, ya estando en Cristo, cuando me vaciaron y me tuvieron que sacar el útero, le decían a mi esposo, la cosíamos y se deshacía la piel de tan débil que estaba. Y casi me desgarré, pero Dios estuvo en el asunto. Porque no me salía, me pusieron una sonda y no salía en la bolsa, estaba vacía. Y tenía un poquito, yo escuchaba que decía, póngale más suero. No, póngale más suero. Y hablé como 5 o 6 sueros. Y yo me acuerdo que yo, no nada más del dolor, terrible el dolor que tenía, que me acuerdo que yo movía el dedo gordo del pie y era un dolor hasta la punta del dedo desde acá arriba. Hasta que vino yo le decía a la enfermera, hasta en eso estuvo el Señor ahí. Hasta en eso estuvo, porque cuando vino la doctora a la mañana, tenía estrangulada la sonda y me podía haber reventado. Así, porque mi vientre estaba así de hinchado, de tanto líquido que me habían puesto. Simplemente estaba estrangulada la sonda. Cuando la desestrangularon, sacaron como no sé qué cantidad de chatas. Y Dios guardó mi vida. Entonces Dios está en los pequeños asuntos, en esos que vos no sabés que te pueden pasar. En esos que vos no podés entender, como yo le decía al Señor, gracias Padre, porque el enemigo siempre va a estar al acecho para agarrarte. Como estuvo el año pasado, vino contra mis 2 hijos. En un abrir y cerrar de ojos, uno podía haber quedado con sus 2 piernas amputadas. Y sin embargo, usted lo ve a Alexis caminando ahí. Y ustedes veían el auto achicharrado, como estaba en la puerta de casa, y la gente que pasa decía, no. ¿Y tu hijo cómo está? ¿Tiene las piernas? Sí, está en tratamiento, pero está bárbaro. Todo el mundo pensaba que había perdido las piernas. Cristian, todos lo saben lo que le pasó. ¿Cuánto? 15 días después. En un mes le pasó a los 2. Pero Satanás vino a querer destruir nuestra confianza, vino a querer meterse con mi herencia, vino a querer arrancarnos de la tierra. Pero Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, cuando hay una mamá y un papá que ora, cuando hay un matrimonio bajo la sombra del Omnipotente, mi casa y yo están seguras. Aunque ellos no vivan conmigo, pero son mi herencia. Entonces Dios guarda a los míos, Dios guarda a mis nietos, Dios guarda a mi familia, a mi nuera, a mis hijos, a todos. Luz también cuando tuvo su bebé. Usted sabe que ella fue a parto normal, salió de parto normal y la metieron en cesárea. Podía haber muerto. Elián podía haber muerto. Y usted lo ve con su cara hermosa, ni una sonrisa nos regala, pero él es hermoso. Porque Dios es así. Mi hija, cuando tuvo a Aldana, una semana con un tapón adentro de su útero. Una semana podía haberse agarrado una sepsia de la cabeza hasta la planta de los pies. Ustedes saben, una sepsia en menos de 24 horas se muere. Y ella tenía un dolor, ya estaba la ambulancia esperando, fue al baño y parece que largó un útero. Cuando vieron un pedazo de casa podrida, Dios desde todo momento estuvo. Desde el momento en que yo le dije, sí Señor, te acepto. Él se encargó de mi esposo, Él se encargó de mis hijos, Él se encargó de mi herencia y se va a encargar de mis nietos y mis tataranietos y todo el que venga, toda mi descendencia se va a encargar de Él, como se va a encargar de la tuya. Mientras vos vivas bajo la sombra del Omnipotente,
Mientras vos vivas acá tenemos también a Alejandra. Alejandra cuando fue a tener a Sarita tenía una presión allá al aire. Mira, ven, a la hija, hermosa esa criatura. Y casi no saben cómo pasó con Eliseo, cómo pasó porque también estaba ahí que llegó con la presión al aire, re alta. Y Dios cuida, y Dios guarda, y Dios protege. Y Dios está siempre en el asunto. Cuando vos mirás los ojos en Jesús, mientras vos fijes, nosotros acá tenemos otro testimonio, Marisol. Ustedes no saben, ¿no se acuerdan cuando Marisol venía con los clavos que parecía que se le caían? Que teníamos que traerla en silla de ruedas porque no daba más. ¿Sí o no? Y en un abrir y cerrar de ojos, ¡ching!, la llamaron para operarla. En el momento menos indicado. La llamaron para ver, miren. Hasta bailando todo andaba la hermana. 14 años. Pero cuando ella le puso la mirada a Jesús, Dios empezó a encargar de ella. Dios empieza a encargarse cuando vos no mires para el costado. Porque podemos estar bajo la sombra del Omnipotente y no confiar. Podemos estar bajo la sombra del Omnipotente y no creer. Vivimos, pero no entendemos. Vivimos con Él, pero está siempre eso, pero no sé, Señor. ¿Será que me muero? ¿Será que no entrarás conmigo? ¿Será que cuando entro al quirófano vos te quedas del otro lado? ¿Será, Señor? ¿Y si no entro? ¿Y si me quedo? ¿Y si no me caso? ¿Y si no hago? ¿Y si no emprendo mejor? Porque todo me va a ir mal. Porque mira si fracaso. No, porque si Dios está en el asunto, Dios va a abrir puertas. Dios te va a ayudar. Dios va a ir adelante. Si hay algo que vos dejaste en el medio del camino, pedile a Dios. Tus decisiones tienen que estar alineadas con Dios. No te mandes solo. Tengo que ir a trabajar, pregúntale a Dios. No te mandes solo. Me tengo que casar, los siervos oraron, ¿sí o no? Sí. ¿Quién te dio la respuesta? Dios. Te dio el día. Sí. Y Dios se va a encargar de él, como se está encargando ahora quedó dura, pobrecita, pero Dios se está encargando de la suerte. Bendito, de ahora aplauso al que vive en este lugar. Bendito sea su nombre. Es el encargado de todas las cosas. No tomes una decisión por tu cuenta. No te metas en una camisa de 11 balas, dice 10 balas, no sé. No te metas en camisa que no te tenés que meter. No te metas en asuntos que no te convienen. Pedile a Dios, mira, ¿Él es tu papá? Yo no podía salir ni a la esquina si no le pedía permiso a mi mamá ni a mi papá. Si mi mamá y mi papá me decían que no, yo no salía. Si vos no tenés la autoridad, si tus hijos hacen lo que quieren, a vos te va a gustar. A vos te va a gustar que Nicole diga, me voy a la esquina. ¿Te va a gustar? ¿Con la edad que tiene? O que Aldana se mande sola y se vaya para allá, y Crucis le tome el colectivo. Se la agarra. Terrible le agarra a la mamá y al papá. Y a la abuela ni te cuento. Si nuestros hijos hacen lo que quieren, entonces, ¿por qué nosotros como hijos vamos a hacer lo que queremos? Si tenemos un papá en el cielo que nos mire, que nos cubre, y que nos cuide, y que nos habla, y que te manda mensajes, porque te dice, no hagas esto, porque no me digas que Dios no te habla. Si vos decís que Dios no te habla, mentira. Porque Dios le habla, hasta a los niños le habla. Así como le habló a esos niños allá en Venezuela. Dios habla. Y Dios muchas veces te hace sentir cuando estás metiendo la pata, que vas a meter en un lugar y lo sentís. Y a veces uno dice, no, es mi sentir. Y Dios te está haciendo sentir. Es hora de escucharlo, es hora de preguntarle. Es hora de que Él decida por vos. El que mora bajo el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Omnipotente y manda el Omnipotente, lo manda vos. Porque Él es el dueño de la casa. Y vos estás viviendo en un lugar donde Él es el dueño. Y para que vos puedas hacer algo, vos le tenés que pedir a papá permiso. Papá, ¿puedo hacer esto? Y él te va, no sé, justo va a predicar el pastor y te va a dar la respuesta. Justo vas a escuchar una alabanza y te vas a dar la respuesta. Justo vas a mirar una película. Justo la película La Cabaña. ¿Quién no vio La Cabaña? Pero yo me llevé la vida. ¿Quién vio?
Mírela, y ahí Dios te va a hablar. De todas las maneras posibles te va a hablar. Se va a presentar en cualquier momento, en cualquier lugar, con una adoración, vas a mirar un estado y Dios te va a decir ahí en el estado, ojo con lo que haces, ojo, esto es para mí. Gloria a Dios. ¿Por qué ha pasado? Porque me ha pasado a mí y te va a pasar a vos. Entonces, háblale a Dios, pregúntale a Dios. No te mandes solo. Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere ser parte de tu vida. Él, porque todos son parte de la ley, pero Él muchas veces no es parte de lo tuyo. Él no es parte, no sé quién habló los otros días, o si fui yo, o si escuchamos una adoración. Él siempre está en el mismo lugar. Y a veces Él te espera en el mismo lugar. Y Él simplemente quiere estar contigo. Y todos estamos con tanta cantidad de cosas así. Y es necesario que hagamos un parate, que nos sentemos y le demos un ratito para hablar con Él y para decirle. Él sabe lo que te pasa, pero Él quiere que vos lo hagas. Que vos te saques esa mochila, y llores si tengas que llorar. Y pidas perdón, porque el perdón te va a hacer libre y te va a hacer sano. Y a veces estamos atados a tanta falta de perdón por mi hijo, mi marido, mi hermana que me hizo esto, mi padre, que en aquel momento me hizo y yo lo hice la cruz. Y esa cruz la tenés como. Y dice la palabra de Dios que le entregues todo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Entrégale todo. ¿Para qué te sirve llevar falta de perdón? ¿Para qué te sirve llevar rencores? ¿Para qué te sirve llevar enojos, odios? Y no es solamente el odio hacia el otro. A veces uno odia lo que es uno, lo que no puede cambiar, lo que le cuesta, lo mal genio que es, a veces digo, lo mal carácter que tenemos, porque a mí me pasaba. ¿Cuántas veces fallamos y nos terminamos odiando porque fallamos 25 millones de veces? Todos siempre en el mismo lugar, siempre, y no puedo cambiar esto, no puedo cambiar, nos terminamos odiando, nos terminamos aborreciendo, y eso es un pecado. Que no cuides tu cuerpo es un pecado. Como yo te decía, yo no puedo estar tomando la pastilla de la presión porque porque también los médicos lo puso el Señor, y comiendo, como decía el pastor Clever, un asado y ¡ay, qué rica la grasa! ¿No? Se me hacía agua en la boca cuando pasaba ¡qué rica la grasa! Y después tenés un terrible, la presión allá arriba, y sí, si lo comiste lo que no debías, si hiciste lo que no debías, si no te cuidaste como te tenías que cuidar. Nosotros somos templo del Espíritu, del ayudador, del consolador. No es tu cuerpo, no es tuyo, ni siquiera eso es tuyo. Aunque te creas que es tuyo, no es tuyo, te lo prestó Dios. Y el cuerpo va a la tierra, pero lo que hay adentro lo puso Dios. Porque cuando creó a Adán y a Eva, le puso Él aliento de vida. Dice, sopló en la nariz y Adán se levantó. Y lo mismo hizo con Eva. Entonces lo que tenés, lo que portás adentro no es tuyo. Y el conductor, que es nuestro cuerpo, tampoco, porque lo creó Él. Y dice que al polvo vamos, el polvo, pero lo que tenemos adentro, el espíritu es de Dios. Y lo tenemos que cuidar. Porque el alma sí, bueno, el alma te la prestó Dios. Y vos sos el encargado de darle de comer a mi alma. Cosas buenas. Porque si no, sabemos cuál va a ser nuestro destino, a dónde nos vamos, y le damos más para la carne y hacemos que la carne maneje lo que Dios puso dentro de nosotros, que es el espíritu. Entonces es hora de que Dios more, de que Él quiere morar en esta habitación, como quiere morar en tu habitación, como quiere morar en tu corazón. Pero para eso Él no entra, Él no es como lo hace el enemigo. Vieron que el enemigo irrumpe y mete, toma dominio y hace todo el día. Dios no. Dios dice, golpeo, yo llamo a la puerta. El que me abre, yo entro y ceno con él, dice la palabra. Y el que no me abre, bueno, se dará vuelta y golpeará otro corazón. Entonces es lindo cuando uno le abre la puerta y ya tiene todo preparado para recibir al Señor.
y le dice, dale, Señor, ven y sentate. Y empezamos a hablar como si fuésemos grandes amigos, porque Jesucristo es mi hermano, somos coherederos. Él es mi hermano y es tu hermano, ¿sí? No es mi padre, Jesús no es mi padre, es mi hermano. Y Él es el que está allí abogando por vos y por mí ante el Padre, como hermanos. Porque vieron cuando yo estoy con mi hermana, ¿y quién quiere? Papá me quiere. Ay, y nosotros no, papá, no le pegues. No, eso nada. Pero no le pegues, dale, papá, no seas malo, papá, no le pegues, mira qué bonito, mira la carita que tiene. Bueno, sí está Jesús con nosotros. Dice, no, papá, no bajes tu mano, no lo deseches, no lo arranques, no, fíjate, dame dejar un añito más. Y cuando pasa el año, y todavía no pasó nada, ¿verdad? Y dale, un añito más. Dale, por favor, no seas duro, papá, no sos papá, omnipotente, por favor, dale. Y así, hasta que, bueno, llegó el momento que, bueno, ya ves, es evidente. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando Él entra y nosotros, como hermanos, lo recibimos y come con nosotros y nos ponemos a cuenta y charlamos y detrás de Él viene su Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo rodea todo y llena el lugar de su presencia y la luz y hay paz y hay alegría y hay gozo. Qué lindo y ojalá todos podamos llegar a eso. Porque cuando uno mora bajo la sombra del Omnipotente llega la calma. Llega la paz, llega el amor, llega la confianza, llega a poder uno reposar la cabeza y saber que no va a haber un terror nocturno, no va a haber aquel que me no importa, y vas a orar por tus enemigos, no los vas a odiar, sino vas a orar por ellos, por los que te calumnian, por los que prenden una velita en contra tuya, porque si no se te pone una velita, ay, que le vayan mal las cosas a ay, que le vaya bien. ¿Entienden? Que vos vas con el Todopoderoso, que los ángeles te llevan así, y que acampan, no entienden. Entonces hay que orar por ellos, porque no entienden. Entonces, qué lindo que uno pueda llegar a entender eso. ¿Amén? Yo te pido que te pongas de pie.